103.3 FM y tele13radio.cl. Aquí parte Conexión Tele 13. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Son las 6 de la tarde en punto y estamos comenzando con toda la energía una nueva semana y una nueva edición de Conexión Tele 13. Esta vez estamos junto a Paula Comandari. ¿Cómo estás, Paula? ¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan en este minuto. Tenemos harta noticia que comentar. Sí, hay 14 grados en la capital y me imagino que ya estarán, tú también, pues, Paula, preparada para la lluvia que se Para viene. el jueves, se nos viene fuerte, se supone, ¿no? Bueno, 20 milímetros, dijeron las autoridades que va a ser. No es tanto como se pensaba, pero va a haber fuerte viento también, vientos entre 25 y 40 kilómetros por hora. Pero va a estar lloviendo. Lo bueno es que va a llover todo el jueves, por lo menos lo que dice la Dirección Meteorológica de Chile. Y la lluvia va a ser un poquito escalonada. A ver. No va a caer de una, digamos. Ya, pero el viernes llueve un poco también, ¿no? Pero muy poquito. Dice chubascos aislados, dice el pronóstico del tiempo para el viernes. Hay otros pronósticos que dicen que sí va a llover el viernes también. Pero al parecer se fue reduciendo, porque era una serie de frentes. Y se fue reduciendo la lluvia hasta va a quedar concentrada fundamentalmente en el jueves. Oye, yo tenía una competencia deportiva el viernes y sábado. Viernes en la noche y sábado todo el día. ¿Tuya? Mía, sí. ¿A qué compites tú deportivamente? Pero claro que sí. Campeonato de pádel, Mónica Pérez. Pero fue suspendido completamente. ¿Es considerado deporte? Por supuesto que sí. O sea, por supuesto que sí. Oye, si uno no para de correr, tienes que estar muy fit, Mónica Pérez, para poder practicarlo. Ya, no le he jugado al pádel. Una vez, pero hace como 1000 años atrás una vez jugué. Oye, pucha, entonces, ¿cuándo es tu campeonato? El viernes y sábado y fue suspendido. Ya. Dicen que, porque se retrasó, al principio iba a empezar a llover el miércoles, pero ahora comienza el jueves. Dicen que el viernes también va a llover y sábado y domingo al parecer caen gotas, ¿no? Acá en el pronóstico de Dirección Meteorológica no sale, pero bueno, capaz que sí salga en otros pronósticos. Vamos a ver, igual se tienen que preparar. Yo creo que limpian canaleta y todo eso. En cualquier caso hay que prepararse. De hecho, la autoridad hoy día se juntaron, hubo reunión, hablaron sobre todo, ahora tenemos los cortes de luz. El viento, si va a haber viento, las ramas golpean un cable, nos dejan sin luz. Tal fantasma del año pasado. Estamos un poco traumados, yo te diría, aquí en la región metropolitana. O sea, yo creo que cualquier persona del sur de Chile que le dice que va a llover 20 milímetros, nos dice, o sea, y vaya a llevar paraguas. Claro. Pero para nosotros estamos medio traumatizados acá en el centro. Así es. Así que bueno, vamos a ver, pero estamos atentos a esa información meteorológica. Vamos a hacer conexión también con los resultados de la encuesta CADEM, que reveló por primera vez el liderato de José Antonio Kast sobre Evelyn Matei. El estudio también mostró que Janet Jara superó a Carolina Toás. Podríamos decir que hay margen de error de por medio, pero bueno, la cosa se está estrechando. Ese es el punto y sin duda que ni en el comando de Evelyn Matei ni en el comando de Toás están contentos este fin de semana con la encuesta. Vamos a analizar todo ese detalle. Además, les vamos a contar que la Contraloría Regional de Valparaíso ordenó a la exalcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, reintegrar cerca de 3.600 millones de pesos a la municipalidad. Si se complica la situación legal de Virginia Reginato, también vamos a actualizar el estado de salud del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay. Esta jornada su familia se querelló en contra de la Unidad Nacional de Protección por negligencias en su seguridad. Sí, tremendo lo que sucedió ayer. Y este lunes la Contraloría General de la República envió un oficio a 232 municipalidades, ojo, para detallar descuentos a los profesores que adhieren a movilizaciones. Finalmente, vamos a conversar con Hernán Larraín, ex senador, actual profesor de Derecho de Universidad Católica, ex ministro de Justicia también, sobre la inminente aprobación de la nueva ley que va a regir a los notarios, que parece que está dejando descontentos a todos, menos a los notarios. Exactamente. Durísimo en Larraín. Menos a los involucrados. Sí, muy duro con el contenido que está saliendo ahí del Congreso, así es que interesante conversarlo con él. De esta forma entonces comenzamos Conexión Tele 13. Clínica Santa María, especialistas en ti. Arauco, lo bueno de ser renovables. ENGIE, liderando la transformación energética de Chile. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Smart Inteligencia 100% eléctrica en Kaufman. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Nestlé, por una buena vida. De Fontana,
el software de gestión que tu empresa necesita. Y Claro Empresas, nos transformamos por ti. Presentan Conexión Tele 13. En Conexión Tele 13, la noticia del día. Partimos con política porque, según los resultados de la última encuesta CADEM, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, superó por primera vez a la carta de Chile Vamos, Evelyn Matei, en preferencias presidenciales. En este sondeo, Kast alcanzó un 17% de apoyo, mientras que Matei logró un 16%. Nos va a ampliar esta y todas las noticias Asunción Chasman. ¿Cómo estás, Asunción? Muy bien, Mónica, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en el oficialismo, por otro lado, la candidata del Partido Comunista, Janet Jara, se impuso con un 8% al aspirante del socialismo democrático, Carolina Toá, quien obtuvo un 7%. En tanto, la carta del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, se mantuvo con 7%, seguido por Franco Parisi y Gonzalo Winter, ambos con un 5%. Al ser consultada al respecto, Jara destacó el repunto que tuvo la CADEM, pero enfatizó en que es propio de la disputa electoral. Yo creo que no hay que marearse con los resultados de la encuesta, hay que ser bastante humilde en esto y así como al principio entramos arriba, después bajamos, ahora de nuevo estamos arriba. A mí me alegra, por cierto, porque es un buen impulso para seguir trabajando, pero esto se va a decidir recién el 29 de junio. Y lo más entretenido de esta primaria es que está bien competitiva, así que es una primaria de verdad, estamos compitiendo en serio, no es una primaria como la que alguna vez Evelyn Matei quiso hacer, que era un poco chamuyenta. Esto mientras que Kast dijo que las encuestas van y vienen, pero que Chile no puede esperar y necesita políticas públicas claras y contundentes. El candidato republicano señaló que los resultados del sondeo no cambian su ánimo y no definen el rumbo de su proyecto político. Lo único que hacen las encuestas es incentivarnos a trabajar más. Y sí vemos con alegría que, en general, las ideas de la libertad, las ideas del respeto, del orden, se van imponiendo y que la ciudadanía está buscando eso. Siempre hemos dicho que esperamos que este mal gobierno termine pronto. Y más allá de eso, no es mucho más lo que vamos a opinar ni de las primarias ni de las otras candidaturas. Por su parte, el jefe de campaña de Matei, Diego Paulsen, indicó que esta es una campaña que recién comienza y agregó que están planeando un despliegue territorial para difundir un mensaje de orden, progreso y esperanza. En tanto, el senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, en conversación con Cooperativa, atribuyó el alza de Kast en el sondeo a un evidente trasvasije de los votos de Kaiser. Bueno, según lo que he podido reportear con parlamentarios de derecha que están muy unidos a la campaña de Matei, como que de alguna manera, Mónica, ellos se veían, se esperaban, veían ver este tema de que Evelyn Matei iba bajando, que había sido demasiado errática en el último tiempo y que de alguna manera Kast se iba acercando. Y hay varios elementos que ellos están analizando. Como por ejemplo te diría que es bien importante el tema de la indefinición de Evelyn Matei, que parte desde su propio spot publicitario, cómo conviven dos personas en una, que era un poco el juego que hacía Entre Evelyn y Matei. Exactamente, Evelyn, la más empática, la más cercana, la que toca piano, ¿verdad? Y Matei, la que es más dura, la que quiere meterse en el tema de la seguridad, la que pone mano firme, etcétera, etcétera. Pero que se lee incluso en el spot que ellos sacan como un tema de que no está definido quién es Evelyn Matei. Y esto además se asocia un poco a lo que ella ha tenido que hacer presionada por este fenómeno nuevo que es Johannes Kaiser y el tema de José Antonio Kast y empezar a endurecer su discurso. ¿Y por qué la idea de dividirla? No, porque en el fondo lo que te quieren demostrar es que ella tiene como todas las habilidades blandas para ser cercana a la gente, que eso lo ha demostrado más bien en su rol como alcaldesa, Ya. en que, ¿te acuerdas que en todas sus redes sociales O sea, ella estaba... puede ser acogedora y puede ser dura. Exactamente, que era como una virtud. Pero a propósito de lo que ha sido esta campaña electoral y de que ella ha tenido que endurecerse por el riesgo de perder electorado en manos de José Antonio Kast y de Kaiser, se le ha visto bastante errática y menos clara en quién es. Entonces, incluso su propio spot publicitario le podría estar jugando en contra. Y ven cierto desorden también, porque como que no hay una línea en la campaña de Evelyn Matei, y eso le da cierta ventaja al candidato republicano José Antonio Kast, que en el fondo es quien es. Él siempre, guste o no, ha tenido una línea y ha sido bastante consecuente con lo que él piensa. Yo tengo otra teoría, fíjate. A ver. Mi propia teoría, basada en la encuesta CADEM que recién salió,
Fíjate que hicieron hartas cosas nuevas en la Academ. Por ejemplo, puso asociación con atributos y áreas de gestión. Entonces, por una parte puso atributos, que son, 2, 4, 6, 7 atributos y 7 áreas de gestión. Cuando tú ves los atributos, por ejemplo, si fuera, digamos, acertada la teoría de estos parlamentarios que consultaste, la gente no dice eso. Por ejemplo, ser de carácter claro y seguro en sus convicciones, Matei tiene 26, Kast 28. O sea, es poquita la diferencia. Autoridad y liderazgo, Matei 28, Kast 28. Están empatados. Después, a ver, otro que pudiera hacer con esto de ser doble, creíble y confiable, 24 Matei, 20 Kast. ¿Ya? Pero donde yo veo los problemas es que, por ejemplo, para solucionar áreas de problemas, economía, 28 Kast, 21 Matei, cosa que me llama la atención. Es bien llamativo eso. Delincuencia, para luchar contra la delincuencia, 30 Kast, 23 Claro, eso es Matei. predecible, claro. Inmigración, 31 Kast, 20 Matei. Es decir, yo veo más al electorado, de acuerdo, yo veo en esta carta, más que los atributos personales, es que ven a Kast mucho más capaz de resolver los problemas que a ellos les afectan. Económicos, inflación, crecimiento, empleo, inversión, delincuencia, crimen organizado, inmigración. Estos son los temas que yo veo, como que lo veo más en ese ámbito, fíjate, que en el ámbito de quizás de que si ella se está desdoblando o que no tiene una personalidad muy definida. Él es líquido, yo creo, en la interpretación que se hace la gente, y esto va cambiando, pero sí uno ve, y yo creo que se ha visto, el que ella va cambiando. Ella es cambiante en su forma de ser y eso no siempre es premiado. Y es muy... Y ponte tú en la de cercanía, que hablábamos, 22 tiene ella de cercanía y 14 Kast. O sea, mucho más bajo, yo claro. encuentro que en todos los atributos personales, carácter, autoridad, liderazgo, o sea, a ver, es verdad que en carácter y seguro en sus convicciones, Kast le gana, pero por 2 puntos, o sea, está en el margen de error. Pero en general ella sale bien, súper bien parada en atributos. Mira, este es más o menos el análisis que se están haciendo en la campaña y de cómo tiene que tomar un pulso nuevo esta campaña para no seguir bajando. Y esa es la interpretación que están haciendo en el mundo político del desorden que hay, de esta mirada bien impulsiva que tiene la candidata Matei, que en el fondo lo hemos visto. Uno puede ver en la encuesta o no si eso ha afectado, pero en el teje-maneje de su campaña uno sí puede ver que hay aspectos, por ejemplo, cuando ella se refiere a Punta Peuco, cuando ella se refiere a la pena de muerte. Yo creo que esos atributos en una persona cambiante, en lo que piensa, que uno podría decir, bueno, en la pena de muerte Matei ha estado siempre bien alineada, pero el solo hecho de salir ahora a decir que ella está a favor es, o por lo menos no produce tanta empatía en las personas, porque eso no fue premiado. Yo creo que al revés, eso sí fue cuestionado por la mayor parte, por lo menos, de su electorado y de las personas que trabajan con ella. ¿Cuánto ganó con sus últimas intervenciones? Desde la pena de muerte, la entrevista que hizo con Checho Irane respecto a lo que se había hecho en dictadura, de que tenían que haber muertes, por ejemplo, en el tema del aborto, etcétera, etcétera, uno ha visto que eso sí puede perjudicar esa candidatura. Ahora, el otro problema que tienen en la derecha, o sea, que tiene, pero en este caso es problema más de Kast, es el hecho que tendría que bajarse Kaiser, por lo que dicen las encuestas, para que él ganara. En cualquier escenario, claro, Matei es más competitiva que José Antonio Kast en una candidatura en que sí está Kaiser. En una digamos, una competencia con Kaiser. Claro, si es que Kaiser se bajara, por supuesto que todos esos votos se van a José Antonio Kast y ese es el gran riesgo que tiene hoy Evelyn Matei. Y además con un previsible desgaste de una candidatura que ya lleva mucho tiempo arriba. O sea, es distinto una candidatura que, si bien nosotros sabíamos que José Antonio Kast iba a estar en carrera, fue ella la que estuvo siempre sobre la mesa. Por lo tanto, igual hay un desgaste genuino en esa candidatura. Ahora, los ánimos están crispados al interior de Chile Vamos. O sea, hay un cierto temor. O sea, hay un cierto temor, por un lado, de que esta candidatura se pueda desinflar, y por otro lado, hay cierta molestia de cómo ha sido el approach de Matei. En la semana pasada, por ejemplo, cuando ella le sale a pegar a Aysén Echeverry, eso fue muy cuestionado por la gente de Chile Vamos, porque incluso se sintió como una especie de ninguneo hacia su generalísimo, a Diego Paulsen, que cuando estaba hablando, ella le quita el micrófono y hace esta intervención y hace callar a la vocera del gobierno. Todos esos gestos, al final, igual están
pesando en su candidatura y por algo esta candidatura ha ido bajando en su adhesión. Sí. Oye, y antes de cerrar, ¿alguna palabra de la otra competencia? Por supuesto, es interesante ver la figura de Janet Jara, la ex ministra del Trabajo, porque uno se da cuenta que ella quiere ganar esta primaria. O sea, ya esto no es una primaria más bien simbólica, sino que ella se dio cuenta además que puede hacerlo. Y lo que se ha mostrado aquí también es una candidata, que es Janet Jara, muy dura también con Carolina Toá, en todo, en cuestionar como su calidad de ministra del Interior, lo que ella logró versus lo que Janet Jara logró con la reforma de pensiones y las 40 horas, y eso sí se ha remarcado en distintos debates, y por eso lo que están pidiendo en el socialismo democrático es hacer un cambio de timón y que se produzca un orden, se establezca también quiénes son los voceros, porque, por ejemplo, lo de Oscar Landerreche la semana pasada, también lo que se lee a priori es que tuvo un golpe. Sí, pero parece ser que molestó al Frente Amplio, pero no molestó a los socialistas. Hoy salió a apoyar a Oscar Landerreche, la presidenta del Partido Socialista. Pero veamos lo que pasa en las encuestas, porque también ha tenido una baja Carolina Toá y la única que sigue subiendo es Janet Jara. Vamos a ver. Vamos a ver. Conexión Tele 13. Bueno, y la Contraloría Regional de Valparaíso ordenó a la exalcaldesa de la comuna, a Virginia Reginato, reintegrar casi 3.600 millones a la municipalidad. El organismo determinó que hubo un grave daño patrimonial a las arcas comunales bajo su administración. En detalle, la Contraloría concluyó que el perjuicio se produjo a costa de cotizaciones previsionales y de salud impagas a funcionarios. Pese a que la deuda fue saldada, el daño patrimonial ocasionado obligó a la nueva administración, liderada por Macarena Ripamonti, a solicitar un préstamo bancario en 2023. A esto se suma una solicitud del Consejo de Defensa del Estado para que Pablo Staik, quien se desempeñaba como asesor jurídico y director de finanzas durante la alcaldía de Reginato, devuelva 35 millones de pesos al municipio. Según el organismo, la acción judicial se basa en una sentencia del Tribunal de Cuentas de la Contraloría que condenó a Staik por su responsabilidad civil en el uso improcedente de fondos públicos. Ante este escenario, la alcaldesa Ripamonti resaltó la importancia de este tipo de procesos para reparar el daño causado y afirmó que se trata de un acto de justicia. Bueno, la alcaldesa Ripamonti la más contenta porque ella salió totalmente exculpada en este juicio de cuentas, porque la verdad lo que hizo ella fue arreglar el problema y, bueno, lo explica en una entrevista bien larga que dio hoy día, pero además lo explicó durante el procedimiento. De hecho, ya no hay deuda previsional con todos los trabajadores del 2016. El déficit municipal bajó más de 20.000 millones de pesos en el 2021. Después, entre 2.000 y 3.000 siguió bajando. Y dice que gestionaron convenios con el Ministerio de Educación y apoyo privado para mejorar la escuela. En fin, ha ido tratando de equilibrar no sé, ¿cómo decir? Las arcas totalmente desfinanciadas con las que recibió la Municipalidad de Viña del Mar. Ahora, esto es, me imagino, muy duro para la exalcaldesa Virginia Reginato. No se ha podido ubicar, su abogado no ha dado ningún tipo de declaración al respecto. Sí, muy llamativo. Y ella enfrenta dos procesos. Este es porque no le pagó las cotizaciones previsionales y de salud a funcionarios municipales, que se fueron aumentando y que fueron multas y esto, ¿verdad? Se transformó en una bola de nieve gigantesca que tuvo que frenar la actual alcaldesa, Ripamonti. Ya, eso se salda. Pero por otro lado, hay todo otro caso que no ha avanzado mucho en la justicia todavía y que tiene que ver con el millonario pago de horas extra. Así que la situación es complicada, porque yo no sé si ella tendrá 3.600 millones de pesos. Súper complejo. Para pagar Sí. y devolver. Una cosa distinta es Pablo Staich, que va a tener que pagar 35 millones, pero 3.600 millones de pesos, la verdad que tengo harto interés en escuchar qué va a decir ella al respecto. En fin. 35 millones a Pablo Staik por no velar por una eficiente e idónea administración de los recursos de la municipalidad. Claro, pero 3.600 para Increíble. ella es harto más. Bueno, en el fondo también hay otras cosas que me dicen, o sea, yo leí por ahí también que hay que la PDI también presentó un informe con evidencia de transferencias directas irregulares a la cuenta del gerente general con autorización de la exalcaldesa que podrían configurarse como fraude al fisco. Todavía no ha avanzado la investigación penal
Es Claro, ni siquiera, claro, tiene que enfrentar esta arista, pero tampoco es que se cierre el caso. Exactamente. Esto lo comentaba la alcaldesa, la actual alcaldesa, que fue entrevistada y que, en el fondo, en la entrevista dice que está muy preocupada por la lentitud y la burocracia del sistema, que está dificultando que se haga justicia en este caso y que se aclare, porque lleva mucho tiempo parado, dice ella, sin ningún tipo de avance en la investigación penal, el caso de pago de horas extras y todo tipo de transferencias bastante irregulares que pillaron en la municipalidad de Viña del Mar. Así que yo creo que fíjate que es tremenda la cantidad de plata que le están cobrando, pero capaz que sea solo la punta del iceberg. Quizás en qué va a terminar este caso. Así que va a ser interesante cuando podamos escuchar justamente al abogado o a la propia Reginato referirse Que es llamativo al que caso. aún no aparezca, ¿no? Exactamente. En Conexión Tele 13, la conversación del día. Vamos a seguir con la conversación del día, que se trata de este grave atentado que ocurrió en Colombia y que mantiene en estado grave al senador y precandidato presidencial colombiano, muy, muy joven, 39 años creo que tiene, Miguel Uribe Turbay, luego del atentado que sufrió el sábado en que recibió numerosos impactos de bala. La familia de Uribe se querelló contra la división del Ministerio del Interior por negligencias en su seguridad y al gobierno de Petro apunta a la búsqueda de los autores intelectuales. La familia del precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay denunció por negligencia a la Unidad Nacional de Protección de ese país, dependiente del Ministerio del Interior. Aseguran que solo este año solicitaron en 23 ocasiones el refuerzo a la seguridad del también senador, que hoy se encuentra grave tras un atentado ocurrido el pasado sábado donde recibió 6 disparos. Las autoridades colombianas concretaron la detención de un joven de 14 años como presunto autor material de los disparos. El adolescente, que resultó herido de bala tras la respuesta de los escoltas de Uribe, se encuentra internado en un centro médico bajo una estricta y fuerte custodia de funcionarios policiales. El Ministerio de Defensa reiteró que hay una recompensa de 3.000 millones de pesos colombianos, más de 600 millones de pesos chilenos, por información que permita encontrar a los autores intelectuales del atentado, mientras que el presidente Gustavo Petro aseguró que no se escatimará ni un solo peso en encontrar a quienes planificaron el ataque, sea en Colombia o en el extranjero. Todos los protocolos de investigación al máximo nivel se tienen que concentrar a partir de ahora en descubrir quién es el asesino intelectual. No debe haber recurso que se escatime, ni un solo peso, ni un solo tiempo de energía para dedicarla exclusivamente a encontrar el culpable intelectual con su nombre propio. Claro, porque efectivamente se detiene a la persona que le disparan, Mónica, pero lo que ha dicho el director de la Policía Nacional, Carlos Triana, bueno, explicó que la pistola es una pistola Glock usada en este ataque que fue comprada en Arizona en agosto de 2020, pero no se sabe mucho detalle de quién manda a realizar este ataque gravísimo que se produce ayer y que lo mantiene en un estado súper grave. Hoy más temprano, su mujer María Claudia Tarazona, bueno, ha dado varias entrevistas o puntos de prensa en que dice que el candidato sigue luchando fuertemente por su vida, pero en un estado que no se sabe bien porque no ha reaccionado tampoco a las cirugías que le han hecho. O sea, Sí, es de una gravedad feroz. O sea, en el fondo todo el mundo cree que recibió 2 disparos de bala en la cabeza Claro. y uno en el muslo, con lo cual... Pues ¿sabéis qué lo encuentro más dramático de toda esta historia? Bueno, además de que es un drama para la democracia colombiana, lo que están viviendo ahora no pueden creer, pensaron que eran tiempos que ya habían Que ya han pasado, pasado, sí. donde el narco era capaz de matar candidatos presidenciales, ahora no está nada de claro quién mató, quién mandó a matar, quién mandó a este sicario, este niño de 15 años, a matar a Miguel Uribe. El presidente Petro dijo que era mafia, pero sin especificar exactamente por dónde y por qué. Pensemos que, para empezar, las elecciones presidenciales son el 2026. Claro, queda mucho tiempo. O sea, falta muchísimo. Lo que pasa es que él ya estaba haciendo campaña, pero, o sea, ¿por qué era necesario matarlo ahora? Nadie lo entiende muy bien, nadie comprende que haya sido, que se haya tenido que producir esta cosa tan dramática.
Pero lo que a mí más me impacta y que más es impresionante es que tú sabes que Miguel Turbay tiene un hijo, un hijo de 4 años, o una hija de 4 años, no recuerdo bien el sexo de la niñita. Pero tiene 4 años. Él tenía 5 años cuando perdió a su mamá, cuando la mató el narco. O sea, cuando la secuestra el narco y muere. La periodista Diana Turbay. La Diana Turbay. Ujú. Cuando le intentan rescatar, recibe un disparo por la espalda y pierde a su mamá a los 5 años. No, tremendo. Hay imágenes terribles de él, chiquitito, con 5 años, al lado del ataúd de su mamá. Claro, que había sido secuestrada en ese entonces por Pablo Escobar. Exacto. Fue secuestrada por Pablo Escobar, engañada y con otros periodistas. Estuvo secuestrada con otros periodistas. Fue secuestrada y cuando las van a supuestamente rescatar, ella muere. Tenía 5 años y es posible que su hija de 4 años vaya a tener que vivir la misma experiencia Terrible. traumática, perdiendo a su padre probablemente a los 4 años. Ahora, claro, ¿por qué se produce en este momento? Porque claro, en ese momento está el tema de Pablo Escobar, o sea, como que está esa herida y ese trauma, y hoy, claro, lo que dices tú al principio, parecía que eso ya había quedado un poco en el pasado. Entonces, hoy se repite y por eso es que el presidente es tan claro en decir que esto se tiene que investigar y se tiene que llegar a quien ordenó matar al candidato. Bueno, y lo que escuchaba hoy día varios, entre ellos a Jaime Bailey, que hablaba en su podcast, que estaba muy conmocionado, porque dice que no conoció nunca personalmente a Miguel Uribe, pero que consideraba, por lo que le había seguido su carrera, primero que era un hombre súper joven, muy preparado, había estudiado en Estados Unidos y siempre se había dedicado, estado siempre muy ligado a la actividad pública desde siempre, muy preclaro, muy articulado, decía, representaba la derecha decente colombiana. La moderada, él era muy moderado. Muy además. moderado, era de un partido de derecha, sí, efectivamente, del partido de Álvaro Uribe. Pero, y su abuelo había sido también presidente. Quizá el abuelo ahí tiene algunas yayitas más, tenía por algunos problemas que hubo ahí con algunos detenidos, pero en el fondo ya ha pasado ya mucho tiempo y en el fondo él representaba una renovación de la derecha. Claro, del tipo de personajes que conversan, que llegan a acuerdos. O sea, no era uno de la extrema derecha, sino que todo lo contrario. No, y un hombre abierto, y un hombre preparado, un hombre que ya ha sufrido mucho lo que significaba la violencia, un hombre bastante afectado por la muerte de su mamá. Entonces, y que ahora lo vi en carne propia. Y ¿no? que ahora Sí, es realmente, o sea, además del drama político y de violencia, el drama humano que hay detrás de esta historia, cómo la historia se puede repetir con esta crueldad en una misma familia, yo lo encuentro tremendo. Grave amenaza a la democracia que, bueno, ha sido condenado por todos los países de la región, Chile, Paraguay, España, Italia y la Unión Europea, que condenan este terrible atentado. Conexión Tele 13. Bueno, y más de 200 municipios deberían dar cuenta a la Contraloría de los descuentos a los profesores que adhieren a movilizaciones. Por su parte, el Senado iniciará sumarios contra 14 funcionarios que viajaron con licencias médicas. La Contraloría General de la República envió un oficio a 232 municipalidades del país para detallar los descuentos en el sueldo de los profesores que dejen de hacer clases y otras funciones para unirse a las paralizaciones. El ente fiscalizador requirió que también se informe de las medidas adoptadas para dar continuidad al servicio durante las movilizaciones. Los municipios tienen 5 días hábiles para responder. Además, a partir del informe de Contraloría sobre funcionarios públicos que viajaron al extranjero estando con licencia médica, el Senado inició su propia investigación y ya detectó 20 viajes realizados por 14 de sus trabajadores, para quienes ya se instruyó el inicio de sumarios. Se trata de funcionarios de planta, a contrata, asesores y trabajadores del canal del Senado. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el gobernador de California, Gavin Newsom, deberá ser arrestado por su gestión de las protestas en contra de las redadas migratorias de Los Ángeles. Además, Trump acusó a la autoridad californiana de ser tremendamente incompetente. El presidente norteamericano defendió el envío de tropas militares de la Guardia Nacional a Los Ángeles al indicar a través de su red Truth Social que de lo contrario la ciudad habría quedado completamente destruida. Esto tras las manifestaciones contra las redadas migratorias a cuyos participantes calificó como agitadores profesionales e insurrectos.
Tom Homan, encargado de la política migratoria de la Casa Blanca, descartó la idea de Trump de arrestar al gobernador de California, Gavin Newsom, y aclaró este lunes que no existen planes para llevar a cabo esta acción. Eso sí, advirtió que la administración de Donald Trump no tolerará que nadie obstaculice la aplicación de la ley. Bueno, esto se está poniendo cada vez más complicado. Acaba de llegar un urgente del New York Times que dice que además de la Guardia Nacional, que ya está en California y que ya vimos con la fuerza, por no decir brutalidad, que está aplacando las protestas, ha decidido enviar a Marines ¿cómo se llama? Infantería de Marina a California 700 también. marines, 700, para ser exacto. 700 Marines que van a ir a Los Ángeles a proteger propiedad federal y a personal de Estados Unidos, digamos. Que es bien fuerte porque se suma más además a las tropas de la Guardia Nacional que ya estaban. Por eso te digo, o sea, una cosa es la Guardia Nacional y otros son los Marines. Exacto. A ver, yo he estado en guerra, así que he estado con los Marines y los Marines se mandan, son infantería de marina, son personas que llegan a los lugares para controlarlos de una manera bien brutal. Entonces, yo no sé, y esto está recién llegando, por tanto no puedo evaluar si alguna vez se ha hecho antes la necesidad de enviar a estos Marines que van a sumarse a los 2.000 guardias nacionales que ya están en Los Ángeles. Sí, Gavin Newsom, el gobernador de California, además como que ya condena esto rápidamente. Es que esto no tiene, es muy... No yo tiene nunca lo había precedente, visto, ¿no? Y dice que esto es una provocación y que además Donald Trump está actuando para sembrar más miedo, más ira y para profundizar incluso la división. Y el líder de los trabajadores, David Huerta, que era el principal líder que fue arrestado durante la protesta, lo liberaron tuvo que pagar una fianza y está liberado, pero la verdad es que la situación es sumamente difícil. O sea, hay una gran malestar por no solamente la manifestación previamente tal, que era proinmigrante, o como Estados Unidos está manejando, como Trump está manejando el tema de la migración, sino que ahora además se suma esta fuerte represión. Vimos como un policía le disparó a una periodista australiana. Es que increíble la imagen. Se vio con un balín en un pie, y a propósito de nada, porque la periodista no estaba haciendo más que transmitir. Y ahora la suma de estos Marines, la verdad que yo veo que esto puede generar aún una espiral de violencia más grande, que ojalá me equivoque. Sí, porque además se puede extender hacia otras ciudades, todas estas manifestaciones que hay. En San Francisco la policía informó que se habían realizado más de 150 arrestos en protestas de solidaridad el domingo de la noche, aunque todos menos uno habían sido citados y puestos en libertad, pero igual es una cosa que está sucediendo. Ahora, a mí me dan miedo las manifestaciones en Los Ángeles. Yo cubrí los riots de Rodney King, o sea, imagínate el año de la Cocoa. Y eran brutales. O sea, ahí hay una violencia y una capacidad de manifestarse súper fuerte. Yo no sé si esto va a ser apagar el fuego con benzina, sinceramente. Impresionante. Bueno, son las 6 de la tarde y 33 y saludamos a nuestros